Hay algo que me preocupa sobremanera. El maíz transgénico del Uruguay forma parte de nuestra polenta, ¿no? Y es una de las primeras comidas que el pediatra le indica a un lactante que ha tenido un cuadro digestivo agudo grave. La que dijo esto es la doctora Mabel Burger, ex directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, en una entrevista con el portal La Hora Verde. Estas declaraciones llegan cuando en la Junta Departamental de Montevideo se está tratando el proyecto de etiquetado de alimentos transgénicos, ya que, según estudios de la Facultad de Ciencias y de Bromatología de la Intendencia, más del 90% de las harinas de maíz de nuestro país tienen componentes transgénicos. La bienvenida a la toxicóloga Mabel Burger, al bioquímico Pablo Galeano. ¿Cómo andan? Gracias por la visita. Mabel, a mí me llamó mucho la atención cuando escuché y leí en internet, pero más escuché la entrevista que te hicieron en el portal La Hora Verde, ese tema de la polenta transgénica y en realidad cómo uno, creo yo, desde mi ignorancia, no está muy seguro de cuáles son las consecuencias o no, si hasta puede ser algo que intoxique, por ejemplo, o no, comer ese tipo de alimentos. ¿A qué te referías específicamente cuando señalaste eso sobre la polenta? No, que las harinas de maíz del país, es decir, la molienda de todo el maíz, proviene de un maíz transgénico. Por consiguiente, esa harina de maíz es transgénica. Y el hecho de hoy en día de tener alimentos transgénicos no quiere decir que intoxique, por favor, no es una palabra que tengamos que utilizar, no. Intoxicarse con algo es tener un cuadro clínico, síntomas, signos, que incluso pueden ser graves. No es esa la posición, lo que nosotros quisimos decir. Es un alimento que contiene un transgen, es decir, un gen que fue modificado en el cultivo para hacerlo resistente a determinados plaguicidas. Es decir, es todo un trabajo hecho de la biotecnología actual que ya modifica el ADN de las plantas. Entonces, eso cómo va a repercutir en el ser humano cuando nos alimentamos continuamente con productos de origen transgénico actualmente, todavía no es algo bien documentado a nivel de salud. Es decir, hay estudios a nivel de laboratorios, estudios a nivel de animales de experimentación, como corresponde hacer primero los estudios, donde se han encontrado efectos nocivos, sin duda. Eso hay que extrapolarlo al ser humano. A nosotros aquí en el país nos faltan estudios epidemiológicos que nos vayan orientando a ver si este tipo de alimentos está causando problemas. Bien. Pablo, vos has trabajado mucho, has estudiado mucho el tema del maíz transgénico. ¿Qué características tiene el maíz que estamos comiendo en Uruguay? Cuando uno va y compra por ahí, ¿queda todavía producción de maíz, no sé llamarlo natural, pero maíz no transgénico por lo menos? ¿Queda en Uruguay o ya es imposible que vayamos a un supermercado y nos llevemos? Queda algo, pero sobre todo en maíces que son para forraje de los animales, más que para grano. Y también en productores que conservan sus semillas, que hacen semillas criollas, que son productores más bien chicos. Pero por lo general lo que vos encontrás en la cadena agroalimentaria industrial es maíz transgénico, mayoritariamente. Estos maíces hay de dos tipos, que unos tienen una modificación que hace que producen una toxina, que es tóxica para unas larvas, para unos gusanitos que se comen el maíz. Y hay otros que están modificados para tolerar el uso de herbicidas, ¿no? Unas sustancias que matan a todos los vegetales, menos al que tiene esta transformación genética. Y bueno, y en relación a lo que comentaba Mabel, bueno, hay estudios hechos en algunos de estos maíces que muestran que puede haber efectos crónicos, toxicológicos crónicos a largo plazo. Pero como bien dice ella, no hay todavía estudios así epidemiológicos que confirmen qué es lo que está pasando a nivel de la salud humana. El tema es qué tan necesario o no necesario es esta tecnología y qué tan posible es la coexistencia entre un modelo de producción transgénico y uno no transgénico, porque en el caso del maíz esto es particularmente relevante porque el maíz es una planta de polinización abierta, que tiene ese penacho arriba que es la flor macho que larga polen, ahí va, después la panoja
recibe ese polen y de ahí se fecunda cada uno de los óvulos y cada granito de un choclo es un hijo de la planta madre, pero el padre puede ser distinto para cada grano. Entonces, y si tenés uno orgánico, natural, y cerca tenés uno transgénico, el natural termina contaminado. Claro, lo que nos pasó ahora hace poco es que había una iniciativa de unos productores de acá del sur que querían plantar maíz no transgénico porque tenían esa información de que se les estudió de Facultad de Ciencias que casi todo el maíz, en realidad todas las polentas que están en los supermercados tienen componentes transgénicos, como es lógico, porque en Uruguay, en Argentina y Brasil se planta maíz transgénico, de largar una línea de polentas no transgénicas. Entonces, bueno, ¿de dónde sacar semillas? Recurrieron a la red de semillas criollas y nativas, que tiene productores que tienen esas semillas. Mandaron al laboratorio 8 muestras para analizar y 4 estaban contaminadas. Se habían contaminado igual. Que fue como una sorpresa. Bueno, entonces eso habla, nosotros ya habíamos hecho algún estudio al respecto, de que si bien el Estado quiere tener una política de coexistencia regulada, es muy bonito el término, pero después a la hora de hacer realidad esa política es bastante complicado. Sí, son cosas que van por el aire, en definitiva es difícil frenar el aire. Mabel, pensaba cuando Pablo decía que lo que se utiliza o lo que se hace, perdón, el objetivo de alguno de los transgénicos, en este caso del maíz, era para evitar el daño que causan los plaguicidas, ¿no? Tipo de glifosato y demás, ¿no? Es como volver una planta resistencia a eso. Las personas no estamos vacunadas contra los agrotóxicos, no tenemos una protección natural tampoco contra eso, que tiene la capacidad de quitar vida. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Bueno, algo muy, muy importante a destacar actualmente, y para nuestro país como para todos los países del cono sur que están plantando cereales transgénicos, es que desde que ingresaron los cultivos transgénicos al país, aumentó, Pablo tiene bien la curva, aumentó en una forma tremenda el uso de determinados plaguicidas. La industria había dicho que cuando plantáramos productos cereales transgénicos iba a disminuir el uso. Claro, de alguna manera, si lo razonamos, era así. Si yo tengo una planta que es resistente al herbicida, voy a necesitar mucho menos herbicida. Pero resulta que parecería que se olvidaron de una ley muy grande de la naturaleza. Las plantas, como nosotros, se defienden de los productos químicos y crean lo que se llama la resistencia. Los anticuerpos, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos resistentes cada vez más a los antibióticos. Hoy en día, una infección importante, los médicos tienen grandes problemas para resolverla. Lo mismo pasa con las plantas. Se hicieron resistentes a ese herbicida que fue modificado genéticamente. ¿Qué pasa? Entonces, ese herbicida ya sirve menos. Ahora hay que agregar otro. Así como pasando del antibiótico de 250 al de 500 y al de 750, bueno, si querés, se puede comparar el plaguicida tiene que ir. Y vamos cambiando el nombre del herbicida. Todo esto empezó con el glifosato, que se ha hecho bastante conocido, me parece, ya popularmente, ¿no? Sí. Pero resulta que ahora a ese glifosato se le agrega otro herbicida. Y otro. Como un super glifosato ya. Bueno, ya no se llama así. Se está recurriendo a herbicidas que ya se habían dejado de usar. Porque estaban un poco ya fuera de uso en estos países. Sin embargo, ahora se empieza a usar. ¿Por qué? A ver si se puede combatir de nuevo las malezas con eso. Va a suceder lo mismo. Es decir, la naturaleza es muy sabia. Y se va a volver a adaptar. Genera, ahí están las adaptaciones. Es más, hay agrónomos que ya nos han dicho que tenemos malezas nuevas que nunca se habían visto en el Uruguay. Es como una mutación de la maleza. Claro. Lo último que quiero preguntar, ¿cómo ven el tema? Se está trabajando, ustedes presentaron a nivel del Parlamento y también se está trabajando a nivel de la Junta Departamental un proyecto para el etiquetado de alimentos. Es decir, que quien vaya al supermercado, por ejemplo, a comprar polenta, esa polenta, si es transgénica, tenga un cartelito que así lo indique, y si es orgánica, tenga otro cartelito distinto que también lo indique. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les parece que es, por lo menos, es un paso necesario? ¿Les parece suficiente? Si nos parecerá necesario, acá está Pablo que me puede apoyar, que fuimos nosotros no, nosotros dos no, es un grupo grande. Usted como parte de un colectivo. Es un colectivo que nos reunimos durante
comienzos de este año, para elaborar un proyecto y elevarlo al Parlamento, que dicho sea de paso lo elevamos a la Comisión de Salud de Diputados, está allí desde el mes de agosto, fuimos convocados y les explicamos que nuestro interés era justamente que los alimentos que tienen un origen transgénico tengan un etiquetado que diga una T, como se usa en otros países, ¿no? Sí. En realidad no es que pensemos que sea la solución No, total no del es la tema, solución. pero por lo menos el consumidor tiene derecho a estar informado. Incluso hay un decreto que es el que reglamenta todo el uso de cultivos transgénicos en Uruguay que contradice un poco la ley del consumidor porque dice que el etiquetado de los productos transgénicos es voluntario, entonces deja en manos del privado el etiquetar o no. ¿Esto qué significa? ¿Quién va a etiquetar? ¿El que produce transgénico? No, va a tratar el que produce no transgénico de demostrar que su producto no es transgénico. Eso le implica un costo, porque todo el tema de la trazabilidad que hay detrás de los etiquetados tiene un costo. Entonces, en realidad, la tecnología nueva es la tecnología transgénica. Entonces, es derecho del consumidor saber qué es lo que está comiendo para poder elegir. Pero después hay todo un tema de información y de política y de medición de lo que pasa con la aplicación de las nuevas tecnologías que no se agota en el tema del etiquetado y en el cual en el país habría que hacer mucho más. Vos fíjate que de 10 años atrás a esta parte estamos aplicando en nuestro país 7 veces más productos químicos en el campo que hace 10 años atrás. Y bueno, a veces sale alguna noticia que hubo una escuela pública que fue fumigada. Es cierto. Y eso es lo que sale. De lo que no sale no nos enteramos. Entonces, ahí creo que como sociedad, tanto el Estado como la universidad, tendríamos que organizarnos para poder por lo menos empezar a medir qué es lo que está pasando a nivel no solo del ambiente, por ejemplo con el tema del agua, que ya hubo un gran problema. Sí, empezó a saltar el tema, esto de la eutrofización. Sí, lo de la Laguna del Cisne allí en Atlántida también. Sí, y lo del río Santa Lucía. Sino también empezar a ver, bueno, la salud de la gente cómo está impactando, porque de alguna manera está impactando, ¿no? Sí, bueno, sería un buen consejo entonces para quienes nos ven en todo el país y que están vinculados a zonas donde hay producción, que tengan cuidado cuando apliquen esos productos, por lo menos hasta no estar claro, y si tienen algún síntoma que les llame la atención, si le empiezan a aparecer esas alergias raras y persistentes y demás, vayan y averigüen, no está de más, y implica, entre otras cosas, una fundamental que es cuidarse. Yo le quiero agradecer a ustedes dos la visita, Mabel Burger, toxicóloga, Pablo Galeano, bioquímico. Nada, y estaremos en contacto, esperemos que avance iniciativas como la de ustedes también, porque es parte de lo que veníamos hablando y más temprano. Hay cosas que nos van a ayudar a tener todos una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, y prestar atención a estos temas es una de ellas. Así que gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por interesarse en el tema. Momento de hablar de arte, le doy paso a Soledad.